Bueno, buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Estamos acá reunidos con Juan Carlos y Fernando y queremos compartir la palabra que nos va a traer hoy Juan Carlos, también acerca bueno, de cómo se organiza la fe, de cómo es la relación entre el Señor y nosotros. Así que lo vamos a escuchar con gusto. Y desde antes les decimos que pueden anotarse, mandar un correo electrónico, un teléfono, y con gusto pueden participar. Y realmente deseamos que el Espíritu Santo los ilumine y hacer una pequeña oración para que, bueno, eh, abrir esta reunión para que nos gobierne, nos guíe y nos ilumine el Señor. Padre eterno, príncipe de paz y Señor nuestro, te damos gracias por este encuentro, por la vida de Juan Carlos y, como dice siempre Fernando, y su familia, por Fernando y su familia, por mí y mi familia, Señor, y por todos aquellos que nos escuchan, Señor, y su familia, que reciban tu bendición, tu paz y tu amor. Y que realmente sea un toque del Espíritu Santo lo que hacemos, Señor, para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de Jesús que reina en todo el universo. Y siempre agradecidos a la iglesia, a tu iglesia, Señor, que nos trajo hasta aquí. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén. Muy bien. Adelante, Juan Carlos. Vamos a continuar hablando sobre el tema de la profesión de fe. En las charlas anteriores habíamos visto que este tema lo desarrollábamos en tres partes. La primera era la búsqueda del hombre de Dios, el hombre que busca a Dios. La segunda parte era Dios que se revela al hombre. Esas dos partes ya las vimos. Y hoy nos va a tocar la última, que es la respuesta del hombre a Dios. Pero para encarar esta etapa final, yo quería brevemente repetir, a modo de resumen, esas dos veces anteriores que vimos, ¿no? La primera, que es el hombre que busca a Dios. Habíamos dicho que el hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso, viniendo de Dios y yendo hacia Dios. El hombre no vive una vida plenamente humana, sino vive libremente su vínculo con Dios. Por eso, cuando a veces hay grupos sectarios que restringen la libertad del ser humano, eh, ese vínculo con Dios no es el mejor, no es un vínculo santo. El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida toda llena de ti será plena. ¿Eh? Eso lo dijo San Agustín en su libro Confesiones. Bueno, cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios, causa y fin de todo. Entonces, el hombre que busca a Dios, habíamos dicho que por la luz natural de la razón, el hombre puede descubrir la existencia de Dios. Esto ya lo decía Aristóteles. La Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la razón humana. La luz natural de la razón humana le permite a Dios tener la certeza de que Dios existe. Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio. Y sin el Creador, habríamos dicho que se diluye. He aquí por qué los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz del Dios vivo a los que no le conocen o le rechazan.
Pues esta es una síntesis de lo que habíamos dicho, el hombre buscando a Dios. Ahora, en la segunda parte habíamos dicho que Dios se revela. Habíamos hablado de muchas maneras de cómo Dios se revelaba al hombre. Y a modo de resumen de lo que hablamos la vez pasada, vamos a decir que toda la escritura divina es un libro, y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. La Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios y en cuanto inspirada es realmente palabra de Dios. Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. La interpretación de las escrituras inspiradas debe estar, sobre todo, atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solamente es recibido plenamente por la acción del Espíritu. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. Y la unidad de los 2 testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que este, o sea, el Nuevo, da cumplimiento al Antiguo. Los dos se esclarecen mutuamente. Los dos son verdadera palabra de Dios. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquellos y alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero, dice el salmista en el Salmo 119. Bueno, entonces, primero el hombre que busca a Dios, primera parte. Segunda parte, Dios que se revela fundamentalmente a través de su palabra, de las Escrituras. Y ahora vamos a comenzar entonces a la respuesta del hombre a Dios. Dios se revela y ¿cómo responde el hombre? Bien, por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como un amigo, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunión consigo y en ella recibirlos. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Bien, nosotros decimos creo. La obediencia de la fe, el que tiene fe, obedece. Obedecer, audire, obedecer en la fe es someterse libremente. Si no hay libertad, no hay un verdadero sometimiento de la fe. El hombre tiene que ser libre para luego someterse. Entonces, obedecer es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura, modelo de fe. Y la Virgen María es la realización más perfecta de la misma.
Vamos a hablar un poquito de Abraham, que es el padre de todos los creyentes. La carta a los hebreos es el gran elogio de la fe de los antepasados. Insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Esto está dicho en Hebreos 11:8. Fíjense que en la fe, Abraham sale por la fe, pero no sabía dónde iba. Yo me pongo en el lugar de Abraham y a mí me hubiera surgido dudas, ¿no? Salir, ¿y a dónde, Señor? ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y cuál va a ser mi futuro? Yo con todas mis debilidades y vacilaciones. Bueno, no. El ejemplo que yo tengo que tener en cuenta es el de Abraham. Le dijo, sal de tu tierra, salió, cumplió. Por la fe, vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe, a Sara se otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Claro, todos estos son actos de fe, porque son actos que en algún modo tienen un poco, ¿cómo diríamos? Tienen cosas que llevarían a no cumplirlas, desde un sentido puramente humano. Pero fíjense todas las cosas que le pasaron por la fe. Abandonó la tierra, concibió un hijo, Sara, el hijo de la promesa, ofreció a su hijo único en sacrificio. Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los hebreos. La fe es garantía de lo que se espera. La fe es garantía de lo que se espera. Nosotros tenemos esperanza, hablamos de la esperanza, del cielo, la esperanza de la resurrección. Bueno, la fe es la garantía de lo que se espera. La prueba de las realidades que no se ven. Claro, la fe es la prueba de eso que no se ve. Y esto está dicho de que la fe es la prueba de las realidades que no se ven, está dicho por San Pablo en Hebreos 11:1. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Acá otra vez donde se apela a la fe de Abraham. Y dicen que eso le fue reputado como justicia. Está dicho en Romanos 4:3. Gracias a esta fe poderosa, Abraham vino a ser el padre de todos los creyentes. Lo voy a repetir. Gracias a esta fe poderosa, Abraham vino a ser el padre de todos los creyentes. Y esto también lo dice San Pablo en Romanos 4, en el versículo 11 y en el 18. El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe. La carta a los hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar de los antiguos, por la cual fueron alabados. San Pablo nos va a decir que los antiguos por su fe fueron alabados. ¿Y esto dónde lo dice? En Hebreos 11, versículos 2 y 39. Sin embargo, Dios tenía dispuesto ya algo mejor. La gracia de creer en su Hijo Jesucristo, el que inicia y consuma la fe. Claro, toda la fe, todos los actos de fe, todos los objetos de fe de los antiguos, realmente son muy inferiores a la fe que se nos otorgó a nosotros de creer en Jesucristo. Esta es una fe superior. La gracia de creer en su Hijo Jesús, que es el que inicia y consuma la fe. Esto está dicho en Hebreos capítulo 11, versículo 40. Y también en el capítulo 12, versículo 2. Bueno, habíamos comenzado diciendo de que Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura,
Y habíamos dicho que la Virgen María es la realización más perfecta de la misma, de la fe. María es la realización más perfecta de la fe. Entonces vamos a Perdón, hablar de María. Hebreos 11:40. Sí, y 12:2. Gracias. Gracias. María, Sí. dichosa la que ha creído. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. Habíamos dicho que la fe nos llevaba a ser obedientes, ¿no? Bueno, el modelo y el ejemplo de esa obediencia a la fe es la Virgen María. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Esto de que nada es imposible para Dios está dicho en Lucas 1:37. Lucas 1:37. Y la Virgen da su asentimiento, que esto muchas veces nos cuesta a nosotros, dar el asentimiento a los requerimientos de la fe. Entonces, la Virgen da su asentimiento. ¿De qué modo? Dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Isabel la saludó. Dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Fíjense, dichosa la que creyó, la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y esto está dicho en Lucas 1:45. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Y eso estamos viendo que a lo largo de la historia, todas las generaciones la proclamamos bienaventurada. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. Este es otro aspecto también impresionante. Nunca dudó la fe de la Virgen. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Nunca dudó, nunca dejó de creer en que la palabra de Dios se cumpliría. Por todo ello, la Iglesia venera a María la realización más pura de la fe. Vamos a ver ahora lo que dice San Pablo, porque San Pablo también refiriéndose a la fe va a decir, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Eso lo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Tenemos que creer solo en Dios. La fe es ante todo una adhesión personal. Si yo tengo fe, yo adhiero personalmente. Entonces, ¿qué tipo de adhesión? Es una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Libremente prestamos consentimiento a la verdad que Dios nos ha revelado. Él ha revelado la fe cristiana. A ver, en cuanto a adhesión personal a Dios, en cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. O sea, una persona que solo sea humana, ¿no? Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. ¿Y a quién tenemos que creer? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Para el cristiano,
creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado. Nuestra fe en Dios se basa en creer en aquel a que Dios nos envió. En ese, en su Hijo, en quien ha puesto toda su complacencia. Dios Padre puso toda su complacencia en Jesucristo. Esto está dicho en Marcos 1:11. Dios nos ha dicho que lo escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos: creed en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Juan 1:18. Porque ha visto al Padre. También el Evangelio de Juan nos dice que Él ha visto al Padre. En Juan 6:46. Él es único en conocerlo y en poderlo revelar. Jesucristo es el único que lo conoce y es el único que lo puede revelar en toda su magnificencia. También tenemos que creer en el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. 1 a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 11. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. La Iglesia no deja nunca de confesar su fe en un solo Dios único. Su fe en un solo Dios o Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un único Dios en tres personas. Vamos a hablar de las características de la fe. Bueno, la primera, la fe es una gracia. Ante todo, la fe es una gracia. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Esa tremenda confesión de fe de Pedro, Jesús le dice, no es de la carne, no es algo que te surgió a vos, eso vino de lo alto. ¿Dónde está dicho esto? En Mateo 16, capítulo 16, versículo 17. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda. Junto con el auxilio interior del Espíritu Santo que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. ¿Me repetís el versículo? El versículo, el último. Los dos últimos. La fe, Bueno, a ver. lo de la fe. Sí, el primero, el de San Pedro, que le dice que esto no te lo ha revelado la carne, sino Sí, tu Padre que está en el cielo. Ese es Mateo 16, 17. 16. Luego, Mateo capítulo 16, versículo 17.
Y luego tenemos, a ver cuál era el otro. No, ¿San uno Juan? solo. Uno Hay solo. uno solo. Ah, Hay bueno, un solo bien. versículo. Perfecto. Bueno, entonces vimos que la fe es una gracia. Ahora vamos a ver que la fe es un acto humano. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela y entrar así en comunión íntima con Él. Es la fe, la inteligencia y la voluntad humanas, que ellas tres, en la fe, en la inteligencia y en la voluntad humana, cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Bueno, vamos a ver cómo funcionan la fe y la inteligencia, porque muchas veces escuchamos decir que la persona que no tiene instrucción, no tiene formación, que es ignorante, bueno, entonces para suplir el vacío existencial cree en Dios, para cubrir una necesidad, entonces cree en Dios. Eh, y muchas personas cuando se capacitan, estudian, avanzan en el conocimiento, desechan las verdades de la fe porque suponen las verdades de la ciencia como más sólidas, demostrables, comprobables, y se apartan de las enseñanzas de la fe. Ahora, esa persona que se apartó, si sigue aprendiendo, si sigue estudiando, si sigue evolucionando, va a volver a la fe. ¿eh? Porque el hombre, cuando sabe poco, se aferra a la fe, cuando aprende un poco o bastante, deja la fe, y si aprende mucho más, vuelve a la fe. Si aprende de verdad, vuelve a la fe. Entonces, el motivo de... Pero me permitís, ya que estamos, Sí, sí, yo sí, creo que también ahí hay una, podríamos decir, influencia espiritual negativa, vos sabés de qué hablo, para que la gente que sabe un poquito se crea que ya son Einstein y se aparten. También hay ciertas presiones, por ahí la gente ni se da cuenta, pero hay unas presiones, yo diría, hasta culturales para que la gente se aparte de Dios. Hay como claro, una especie de, por supuesto no lo hacen desembosadamente, es muy claro. sutil, pero sutilmente van enfriando la fe en el hombre, lo van desplazando, desplazando. Adormeciendo, Claro, es muy sutil, no es una cosa que, no, al contrario, lo acogen, lo aceptan, pero de a poquito le van serruchando el piso, como quien claro, dice, claro. ¿no? Y entonces la gente termina como que, vos fíjate lo que pasa en las escuelas hoy en día, Sí, se sí, puede sí, hablar de cualquier cosa, puedes hablar del aborto,
Sí, del sexo sí, LGTB y todas esas y cosas y, que realmente en otra época era imposible hablar, pero no vas a hablar mucho de Dios porque te miran raro. claro, claro, sí, O seguro, sí, sea, sí, hay una cuestión cultural también en el medio, hay una presión cultural para sí, alejar al hombre de Dios. Sí, Dios le dio a todos los hombres el don de la fe, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué determinados hombres la desarrollan más y otros menos? ¿O por qué también determinados hombres dicen, Dios nunca me dio fe? sí, bueno, sí, yo pienso que en parte es por eso, porque la sociedad, la cultura actual está un poco alejada de la fe. En general, esta sociedad no hace hincapié en la fe, no busca a Dios. Prácticamente no se habla de Dios en los medios. Realmente, eh, y muchas veces el hombre tiene que pasar por muchas crisis para realmente encontrarse con Dios, ¿no? Si no atraviesa varias crisis, no decide abrirle su corazón a Dios. Este, y porque es como que, y si al hombre le va bien, si las cosas le salen bien, ¿para qué se va a estar preocupando de Dios? ¿No? Porque dice, todo me va bien, las cosas me funcionan, tengo mi casa, mi familia, mi auto, mis propiedades, tengo mucho dinero, ¿para qué quiero a Dios? ¿No? claro. Pero cuando le vienen los problemas, ahí se Ah, empieza a dar cuenta que la cosa no era tan sencilla como él creía, claro, claro, lamentablemente. O sea, es un poco, porque además es una cultura hedonista, o sea, una cultura que todo pasa por mi ego, mi manera de ver las cosas, hacer la tuya, como dicen, ¿no? claro, Hacer la tuya y si Dios existe o no existe, no le importa a la gente, lamentablemente. Pero Dios tiene un amor y una paciencia y una sabiduría tan grande y un poder tan grande que se revela. Indiscutiblemente lo que vos decís es verdad. Dios se revela y se revela al hombre permanentemente, permanentemente. Y y bueno, por eso es que, en definitiva, el que convierte es el Señor, ¿no? El que convierte los corazones es Dios, es sí, Dios. Es cuestión de que uno, eh, yo reconozco que yo no era una persona, como yo estudié una carrera también, en la facultad no se hablaba mucho de Dios. Y era como una cosa que se me había alejado mucho a mi Dios. Y sin embargo, Dios con paciencia me alcanzó, ¿no? Por eso dice la palabra, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. sí, Tenemos que ser elegidos por Dios, ¿no? Es sí. tremendo eso, es tremendo. Bueno, adelante. Perdón Bueno, entonces vamos a hablar de la fe y la inteligencia. sí, El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo, que revela y que no puede engañarse ni engañar. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de la revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad, su estabilidad, son signos ciertos de la revelación adaptados a la inteligencia de todos.
motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu. Algunos nos quieren presentar a la fe como un acto ciego de irreflexión total. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente, las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. 10.000 dificultades no hacen una sola duda. 10.000 dificultades no hacen una sola duda. ¿Quién dijo esto? Bueno, esto está dicho en el Concilio Vaticano, a ver, no, está dicho por Johnny Henry Newman. Johnny Henry Newman. Bueno, la fe trata de comprender. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará, a su vez, una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre los ojos del corazón. Qué lindo esto. La gracia de la fe abre los ojos del corazón. Efesios capítulo 1, versículo 18. Para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, del conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. La fe nos ayuda a todo esto. Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según el adagio de San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Creo para comprender y comprendo para creer mejor. Fe y ciencia. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe, ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón. Dios no podría negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de la fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas, hace que sean lo que son. La libertad de la fe, vamos a tocar ese tema. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad.
Por ello, quedan vinculados por su conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían. Pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia él. Bien, ¿la fe será necesaria? Sí, la fe es necesaria. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió. Sí, es decir algo. No, quería comentar algo interesante al respecto de la fe y de Dios y de la, como vos decías, de la ciencia, ¿no? En Isaías 55:10, digamos, 25, Isaías 55, del 6 al 10, diría, o al 12, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza, que será el ciprés, y en lugar de la ortiga, crecerá arrayán, y será Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída. Es muy lindo porque además ponen claro que los pensamientos de Dios son mucho más grandes, más amplios, más altos, más profundos que los nuestros. Los nuestros son pequeños, por eso lo que yo decía antes, tenemos la cultura del ego, del ego del hombre, pero la mente del hombre es muy pequeña, no puede concebir lo que concibe Dios. Que además no solamente concibe, sino que Dios vive en el tiempo. Para Dios el futuro, el presente y el pasado están todos unidos. Nosotros transitamos la vida a través de las edades, nacemos y morimos. Pero Dios es eterno, es espíritu, y vive antes que nosotros naciéramos, vive durante nuestra vida y seguirá viviendo. Y algún día estaremos eternamente con Él. Así que, ¿cómo con esta pequeña mente vamos a comprender claramente lo que Dios? Tenemos que, al contrario, tenemos que ser humildes y decirle: Señor, revélanos, enséñanos, muéstranos, abre nuestra mente, ¿no? Ese es el tema. Bueno, adelante. Bueno, decíamos que la fe es necesaria. Creer en Cristo Jesús y en aquel que le envió para salvarnos es necesario para alcanzar la salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios. Esto lo va a decir San Pablo en Hebreos 11:6. Bueno, entonces sin la fe no podemos agradar a Dios y tampoco podemos llegar a participar de la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin. Esto está dicho en Mateo 10,
22 y también en el capítulo 24, versículo 13. Bueno, entonces necesitamos de la fe para alcanzar la vida eterna. La fe debe ser perseverante. La fe, que es un don gratuito de Dios, hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Esto está dicho en la primera carta a Timoteo, capítulo 11, capítulo 1, versículos 18 y 19. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que la aumente. Debe actuar por la caridad. La fe debe manifestarse a través de la caridad. Esto está dicho en Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia. Bueno, la fe es como un anticipo y como un comienzo de la vida eterna. Es un aspecto importante de la fe. Comienzo de la vida eterna. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. Por fin nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara. Esto está dicho en 1 Corintios 13, 12. Entonces veremos a Dios cara a cara, tal cual es. 1 Juan 3, 2. La fe es, pues, ya el comienzo de la vida eterna. Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como el reflejo en un espejo, es como si poseyéramos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión. Esto está dicho en la segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Y conocemos a Dios como en un espejo de una manera confusa, imperfecta. 1 Corintios 13, 12. Luminosa por aquel en quien cree, la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte, parecen contradecir la buena noticia, la buena nueva del Evangelio. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham, que creyó, esperando contra toda esperanza. Esto está dicho en Romanos 4:18. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro, y tantos otros testigos de la fe. También nosotros, teniendo en torno nuestro tan grande nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Hebreos 12, versículos 1 y 2.
Bueno, pero habíamos comenzado todo esto diciendo creo y creemos. ¿Eh? La fe la expresamos, la iniciamos diciendo creo o creemos. La fe es un acto personal, es la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a los demás de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y por mi fe, yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Creo en la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos en la fe de la Iglesia, confesada por los obispos, reunidos en concilio o más semanalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo es también la Iglesia, nuestra madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir, creo, creemos. En nuestras asambleas litúrgicas, en nuestras misas, siempre decimos, mira Señor la fe de tu Iglesia. ¿Eh? La Iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. Sí, Sí, lo que en realidad la misma palabra lo dice, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y un cuerpo, una célula está al lado de la otra. Es un cuerpo espiritual, no lo estamos viendo, pero no sabemos si alrededor nuestro hay miles de no, es ángeles. momento espiritual y material. No, y material también, Claro, y pero físico y estamos, humano. Es bueno, divino y humano. Es divino y bueno, humano. pero somos cuerpo y espíritu, pero el Sí, espíritu se mueve libremente y no sabemos realmente nuestro espíritu en el contexto espiritual dónde está ubicado y con qué espíritus está rodeado. Pero yo estoy seguro que espiritualmente estamos rodeados por la gracia divina y por tal vez espíritus que seres espirituales que nos ayudan a seguir adelante en la fe y sobre todo el Espíritu Santo que es omnisciente, omnipresente, ¿no? Porque está en todos lados. Entonces, estamos insertados en ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. No claro. estamos solos. Por eso es absurdo aquel que dice, no, me quedo en casa. Y es ridículo, no se puede estar, como decimos, no se puede creer porque me quedo en casa pensando, necesito estar en comunión. Y lo interesante de la comunión, lo más interesante que tiene, es que Dios se va a revelar a través de otro. O sea, cuando yo voy a la iglesia, Dios me habla a mí, pero a través de otro. Y eso es bárbaro, es genial. Y Dios quiere un pueblo, porque no quiere que nadie se sienta a sí mismo Dios. Somos todos parte de Dios, no somos Dios. Cada uno tiene una partecita muy pequeña, pero importante en el cuerpo, ¿no? Así como Sí, cada sí, célula, que uno ni la ve, me da vida a mí. claro. Nosotros le damos vida al Señor, digamos, somos el cuerpo de Cristo. Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, decíamos entonces que la Iglesia es la primera que cree. Y así conduce, alimenta y contiene mi fe, sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. A ti te confiesa la Santa Iglesia por toda la tierra. Eso se canta cuando se celebra el Te Deum. Y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también, creo, creemos.
Por medio de la iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno: ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. Que te dé la fe, la vida eterna. La salvación viene solo de Dios, pero como recibimos la vida de la fe a través de la iglesia, esta es nuestra madre. Recibimos la vida de nuestra madre y recibimos la fe de la iglesia, que es nuestra madre también. Creemos en la iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento y no en la iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. Porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del lenguaje de la fe, cómo se expresa la fe. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar, nos permite acercarnos a ellas. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir en ella cada vez más. La iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, está dicho en 1 Timoteo 3:15. La iglesia entonces guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Esta fe transmitida a los santos está dicho en Judas 3. Judas en su único capítulo, versículo 3. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo. Qué interesante. La memoria de lo que dijo Cristo, ¿quién la guardó? La iglesia. La guardaron los discípulos, la guardaron los que escribieron los evangelios y lo que transmitieron a través de la tradición. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. Amén. Como una madre. Vos mismo hablaste de que había dos tipos de transmisiones, una es la escrita y también la tradición, ¿no? O sea, Claro. ¿Cómo se la vive? Claro. Y cómo se transmitió a través de las generaciones, porque no todo era escrito. Los ejemplos que dejaron los hombres, claro, los mártires de la iglesia. Yo en eso reconozco que los católicos respetan mucho más los mártires que tuvo la iglesia que nosotros. Por ejemplo, yo que estoy en una iglesia más evangélica, no se habla tanto de todos los mártires que hubo en la iglesia. Pero los católicos en ese sentido respetan muchísimo a todos los que sufrieron por la iglesia. O más, en realidad nosotros hablamos más de los mártires actuales, por ahí, de los que puede haber habido, como hay ahora en Sudáfrica, en algunos lugares, todavía hay gente que muere por la gracia de Dios, ¿no? Que están padeciendo por el Señor. Hablamos más de eso que de la historia de la iglesia, pero realmente hay una transferencia, como decía vos, cultural, digamos, de experiencias que van pasando de generación en generación. Sí. Y además una experiencia ritual, una experiencia emocional, de congregación, de todo. Miren, a veces el ser humano de chico ve como la madre o la abuela hacían los ñoquis y después siendo grande quiere cocinar y trata de recordar a través de imágenes, de palabras, cómo era que cocinaba la madre, Qué la lindo abuela. es esa época, ¿no? Que hoy en día que es todo
todo express y todo como comprarse en una bolsita. Pero qué lindo recordar esa época que se hacía en casa, ¿no? Claro, bueno, lo mismo le pasó a los cristianos cuando necesitaban explicitar su fe, congregarse, reunirse y vivir la fe en forma comunitaria o individual, ponían su mirada en qué habían hecho los apóstoles y los continuadores de los apóstoles y Sí. los discípulos de los Qué discípulos y a época través de esa maravillosa tradición. esa. Qué época Claro, maravillosa cuando comenzó la iglesia sí, realmente. Y vos haces muy bien resaltar eso de que, porque María perdió a su hijo, el hijo murió, claro, ella lo enterró sí, claro. y siguió unida a su iglesia. Claro, Así fíjate que que el Señor sí, tuvo piedad y al tercer día resucitó, ¿no? sí, Porque la claro. verdad que si no, hubiera sido muy difícil para María por ahí. Pero ahí se ve también la piedad y la misericordia de Dios, ¿no? Como al tercer día, Sí, desde la Anunciación, María siempre estuvo junto a Cristo, desde la Anunciación, luego la concepción, luego la crianza de Cristo, luego ciertos acompañamientos en la boda, en hechos sociales, en las bodas de Caná, en un montón de otros, y tan terriblemente en la cruz. Y luego es una continuadora, porque ella va a seguir unida a los apóstoles, ella va a estar en Pentecostés. Por eso es claro, maravilloso. Toda la vida, la actitud, lo que significó la Virgen María es realmente eh, muy instructivo, muy sí. aleccionador, ¿no? Nuestro pastor justamente, viste que fue el domingo pasado el Día de la Madre, ¿no? Sí, sí, Bueno, y la recordó a María porque dijo que Jesús, aún en la cruz, se ocupó de su madre claro, y le dijo a Juan, sí, Juan, he aquí tu madre y a María, he sí, aquí tu hijo, ¿no? Y sí, yo pensaba, ¿no? Pensaba, bueno, en ese momento María era la madre de Jesús y lógicamente, digamos, una persona encumbrada en cierta forma en el ambiente espiritual, eh, pero y si hoy en día Dios le dice a alguien, a una persona que no es tan encumbrada, he aquí tu madre, y he aquí tu hijo, ¿no? ¿Estarían dispuestos los cristianos a recibir a alguien como lo recibió Juan, ¿no? Juan también con una apertura de corazón muy grande, ¿no? Porque no debe ser fácil, digamos, recibir a un anciano, ¿no? Porque ya, una persona de cierta edad, ya creo que María para aquellos tiempos era una persona adulta, ¿no? sí, sí. No debe ser sencillo, ¿no? Estarían dispuestos los cristianos a hacer lo mismo, ¿no? Qué apertura, la de Juan también, ¿no? Bueno, en realidad nosotros los católicos consideramos que cuando le dice a Juan, he ahí a tu madre, nos lo está diciendo a todos nosotros. Nosotros los católicos creemos que María es también madre nuestra. La llamamos madre nuestra, le pedimos como nuestra madre, como otra madre que tenemos en tierra Una madre celestial, espiritual, digamos. claro, en tierra espiritual. Y particularmente, en mi caso, yo siento que he tenido una especie de protección de la Virgen como intercesora y que todas las veces que le he pedido, realmente la Virgen ha intercedido y me ha ayudado. Soy un hijo por ahí un poco ingrato porque no reparo mucho, pero cuando decanta el polvo y estoy tranquilo, realmente me doy cuenta, muchas veces fui a pedir la intercesión de la Virgen. Y he percibido como los esposos que se casan en las bodas de Caná y se les termina el vino, he percibido que la intervención de ella pidiéndole a Jesús ha logrado que Jesús me ayudara, me consolara, me asistiera. Bueno, Eh, eso también es parte del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo está para interceder por su iglesia, ¿no? El que nos sostiene en medio de todas las dificultades, ¿no? claro, Digamos,
Eh, yo realmente, por eso es un tema, pero yo lo que iba sobre todo al hecho de que cómo lo aceptó Juan en el momento, ¿no? Si alguien estaría dispuesto a aceptar a alguien, porque bueno, vos lo decís, acá vos lo decís al revés que yo, porque vos decís hasta casi desde un punto de vista utilitario. Vos decís, María de alguna manera me asiste, me protege, me cubre. Pero yo digo al revés. Es nuestra madre, es nuestra No, madre. no, ya sé, pero físico, yo digo al revés. ¿Quién recibiría en su casa? Vos sabés dónde vivís. ¿Recibirías a una abuela y la tendrías ahí? Si Jesús te dice, teneme esta señora que es mi madre, ¿la tendrías en tu casa? Explícame, Lo que explico pasa es que, el planteo es distinto. El planteo es, sí, sí, pero porque es una carga. Es, no, en cierta sí. forma, una carga tener una persona adulta, cuidarla, atenderla, Claro, recibirla, darle un lugar en tu ámbito. claro. Creo que el contexto que se lo dijo, ella como que ellos ya vivían, como o sea, no es que Juan y la Virgen se conocieron al pie de la cruz, Claro. ¿no es cierto? O sea, Ah, ya, no, no, indudablemente Jesús sabía que era posible eso, ¿no? Pero digamos, pero qué apertura de parte de Juan para recibirla, ¿no? Yo siempre, porque me acordé también de lo que dijo Jesús, ¿no? Todo lo que hiciste con estos más pequeños, a mí me lo hiciste, ¿se acuerdan del juicio de las naciones? O sea, porque, digamos, puede pasar que una persona de edad necesite a alguien que la cuide. Sí. ¿Estarán los cristianos dispuestos a recibir a alguien que los necesita? Es la idea, más o menos la idea anda por ahí. No, no voy a otro ámbito. La idea es, ¿estamos abiertos de corazón, dispuestos a servir a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Me explico? Sí. Así Pero lo como que pasa, lo vos sirvió solo, Juan. Juan lo sirve. vos, vos solo ves el aspecto, digamos, humano de dificultad, digamos, de atención de una persona o del requerimiento. Bueno, no, del esfuerzo de Juan. Del No, pero esfuerzo. tenemos que pensar que la Virgen irradiaba luz, irradiaba amor, No, no, irradiaba. por supuesto. O sea, estar Sí, en su proximidad seguramente sería una experiencia fantástica, escucharla hablar, escucharla comentar cuestiones de Jesús. Ella estuvo en Pentecostés, ella estuvo en Pentecostés, sí, recibió el sí. Espíritu Santo. Y imagínate, era una de las testigos también de la resurrección de su hijo. Claro, claro. Yo, Pero no sí, siempre lo que nos pide Dios pasa tampoco por un áurea sí, claro. Ah, sí, sí, tan sí. hermosa. A veces con No, no, pero vos mismo lo has hecho. Vos fuiste a un hogar de ancianos y fuiste a cuidar a ancianos. Nosotros hemos ido con Fernando. Y los sí. ancianos no siempre son tan lindos y tan simpáticos. No, no, Y tienen un áurea tan preciosa. sí, Pero sí. está el corazón abierto para servir. Eso es lo que vale. Pero No me yo voy a eso. cuando voy a ver a los abuelos, es más lo que recibo que lo que yo humildemente pueda dar o que el Señor quiera darle. Y porque vos tenés un Este, corazón muy abierto, no, no, tenés una apertura de corazón muy linda. Y no, por eso el Señor te usa. no. Y bueno, Mira, eso es lo bueno. No, de verdad, de verdad. yo una vez, hay una señora, ahora la tengo que ir a visitar, hace tiempo no la veo, pero en una de las visitas que le hice, me dijo algo muy lindo, me dice, de aquella primera vez que vos viniste y me trajiste la comunión y despertaste en mí un montón de cosas, y la verdad que fue como una caricia al alma, que obviamente no era mérito mío, yo, pero, Claro, es pero, verdad eso. pero sentirse Pero el esfuerzo lo instrumento, hiciste vos. pero Vos hiciste el sentirse, esfuerzo. claro, pero el instrumento, pero el esfuerzo no es comparable al beneficio que ella recibió, un beneficio de otra naturaleza. Y Claro, que ella, claro. y que ella lo comente, y yo me sentí, dije, pero esta alegría que me produce lo que me cuenta esta señora es muchísimo mejor que todo lo que yo pueda hacer por ella. Claro. O sea, hay una frase en la oración de San Francisco de Asís
Dando se recibe, dice, dando se recibe. Y yo escuché a muchos ministros de la Eucaristía que van a los hogares y dicen sentir que reciben muchísimo más ellos que lo que sienten que dan en lo humano, ¿no? Obviamente llevar la Eucaristía trasciende todo, pero se sienten receptores de un montón de bendiciones, más que portadores por sí mismos, ¿no? Bueno, seguimos un poquito más, ¿no? Sí, y ya ¿Cuánto tiempo queda? estamos por terminar en el tiempo, pero vos, Bueno. la pregunta ¿tenés para mucho, para muy poco? No, queda, digamos, a ver, ¿Querés hacer otra reunión y explayarte me, tranquilo? me parece que no daría para una nueva lo No, poquito pero que queda. podés hacer media reunión con esto y otra media con otra cosa. Bueno, ¿Te bueno. parece? Sí, como ustedes O quieran. podrías Bueno, hacer una reunión donde desarrolles un poco todo el tema sintéticamente de nuevo. No es un tema muy profundo y no es menor, es un tema esencial. acá el último tema que faltaba respecto de la fe, en esto de la respuesta del Sí, hombre a Dios, termina hoy y después vemos sí, si armar. bueno, acá nos encontramos con que la fe es una sola. Ahí está. Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. San Ireneo de León, testigo de esta fe, decía: la Iglesia, en efecto, aunque dispersa por el mundo entero hasta los confines de la tierra, habiendo recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda esta predicación y esta fe con cuidado, como no habitando más que en una sola casa, cree en ella de una manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón, y la predica y la enseña y la transmite con voz unánime, como no poseyendo más que una sola boca. Porque si las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están entre los íberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la iglesia es, pues, verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Y este último párrafo que dice: esta fe que hemos recibido de la iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. Bueno, Qué solo bueno queda un eso. resumen de todo Qué pero lindo. ese lo Eso dejamos para los que... último, qué lindo. Ah, Que hace rejuvenecer el vaso que la contiene. Está muy bueno. sí. Está muy Sí. bueno, Claro, muy bueno. porque pues, la fe es algo, Todo, la fe es algo vivo, la verdadera fe es algo vivo, es algo que claro, enciende, es algo que apasiona, es algo que contagia, se transmite, nos llena, nos impulsa, nos da felicidad, alegría. claro, claro. Y despierta lo más importante que es el amor a Claro, Dios. claro, Pablo decía que puedo tener fe para mover las montañas, pero si no tengo amor, nada soy. claro, Así que la verdadera fe nos tiene que impulsar al amor y a las buenas exactamente, obras. claro. Bueno, bárbaro, la verdad te felicito y si querés hacer otra reunión donde resumas todo esto y sigas, Bueno, aunque parezca reiterado, para mí no es un tema súper profundo y súper claro, importante. que toca mucho, mucho de todo. Y claro, y que es un tema que realmente hasta tenemos que concientizarnos, porque aunque se repitan algunas cosas,
en definitiva, como decimos, el camino a veces es espiritual. Así que en el momento que vos lo das, también hay una actividad espiritual en la que lo recibe. Así que es muy Sí. importante. Bueno, pero Después, como pequeño anticipo, no vamos a dejar de hablar de la fe. Vamos a terminar este capítulo, pero vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos. Pero lo próximo que vamos a ver es la fe en cuanto al credo, porque la fe es la adhesión a un conjunto de verdades, de postulados, de revelaciones, y los dos grandes símbolos de la fe son el credo de Nicea y Constantinopla, que lo seguimos rezando en nuestras misas hoy, se enseña en el catecismo, ese credo, que llevó muchos siglos, varios siglos conformarlo, de debates y de luchas. Y después el otro credo es el símbolo de los apóstoles. Y después vamos a seguir hablando de los símbolos de la fe. La fe también se expresa de un modo simbólico. Bueno, muy listo bien. entonces. Muchas gracias, muy interesante, muy completo. Y bueno, la próxima vez creo que me toca a mí, ¿no? Claro. ¿No? O Sí. usted estuvo, Fernando, en la anterior, ¿no? Yo estuve en la anterior. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Fernando, ¿quiere hacer el cierre? Bueno, antes, bueno, ¿Quiere comentar no, algo? creo que se trae. No, no, esta línea nada más que es central el tema de la fe en el hombre y recalcar que Dios a todos nos dio fe. Entonces, bueno, como se dice, don de Dios y tarea del hombre. Una tarea que tenemos que hacer todos los días, todos los momentos de nuestra vida. Muy bien. Señor, te damos gracias por esta reunión. Te pedimos bendición para Juan Carlos y sus actividades, Alejandro y sus actividades, Mirte y sus actividades, a mí mis actividades, para todos los que después van a ver y escuchar esta grabación, este video, que los invitamos a participar, a comunicarse con Alejandro, a dejar sus comentarios, eh, este espacio está abierto a todos y pedimos al Señor que derrame sobre todos nosotros todo su amor y su misericordia. Y rezamos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. 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 Dios es un Padre de excelencias. Así que bueno, muy bien. Gracias, Fernando. Gracias, Juan Carlos. Que Dios los bendiga, que Gracias a tengan una ustedes. buena semana. Nos vemos en 7 días. El viernes Ok. que viene, Chao. ¿no? No hay problema. Bueno, El viernes que sí. viene, si Dios quiere. Chao, Bendiciones. suerte, chao, Chao, chao. chao. Alejandro.